En el sur de Perú, el desierto se extiende como un lienzo infinito. Es un paisaje de arena y piedra, bañado por un sol implacable. Aquí, el tiempo parece detenerse. Pero sobre esta tierra árida se esconde un secreto monumental, un secreto que solo se revela desde el cielo. Son figuras gigantescas, dibujos que cubren kilómetros de pampa. Son las líneas de Nazca, un misterio que ha desconcertado al mundo durante casi un siglo. Un susurro de una civilización antigua que nos habla a través del tiempo. Un mensaje grabado en la piel del planeta, esperando ser descifrado por las generaciones futuras que mirarían desde las alturas. Las líneas son un espectáculo silencioso y grandioso. Un colibrí de 93 metros de largo parece a punto de beber de una flor invisible. Una araña, perfecta en su simetría, se extiende por 46 metros. Un mono con una cola en espiral saluda al firmamento. Hay cientos de estas figuras. Animales, plantas y formas geométricas complejas. Trazos que se entrecruzan formando un laberinto de significado perdido. Desde el suelo, son solo surcos poco profundos en el desierto. Senderos que no llevan a ninguna parte. Pero desde el aire se transforman en un libro de imágenes colosales, una galería de arte a escala planetaria. ¿Quién las creó? ¿Y por qué? Estas son las preguntas que flotan sobre el desierto de Nazca. Las respuestas se perdieron en la arena hace más de 1500 años. La cultura Nazca, que floreció en esta región entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, desapareció sin dejar registros escritos. Solo nos dejaron estas impresionantes figuras, un testamento de su ingenio, su fe y su visión del cosmos. Cada línea, cada trazo, es una pieza de un rompecabezas gigantesco, un enigma que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a imaginar las creencias y los rituales de un pueblo que dedicó un esfuerzo inmenso a dibujar para sus dioses. Hoy, 14 de octubre de 2025, el misterio sigue vivo. Los arqueólogos, historiadores y científicos continúan estudiando este lugar. Cada nuevo descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas. Las líneas nos obligan a reconsiderar lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Nos demuestran que no necesitaban tecnología moderna para lograr hazañas de ingeniería asombrosas. Solo necesitaban una comprensión profunda de su entorno, una organización social sólida y un propósito poderoso. Un propósito que, hasta el día de hoy, se nos escapa entre los dedos como la fina arena del desierto peruano, manteniendo su secreto intacto bajo el sol. El mundo moderno ignoró las líneas durante siglos. Eran invisibles para quienes caminaban por la pampa. Simples zanjas en el suelo, erosionadas por el viento y el tiempo. No fue sino hasta la llegada de la aviación comercial que el secreto comenzó a revelarse. En la década de 1920, los pilotos que sobrevolaban las rutas entre Lima y Arequipa fueron los primeros en notar algo extraño. Vieron formas inmensas y perfectas grabadas en el paisaje desértico. Al principio, pensaron que eran restos de antiguos canales de irrigación, pero la complejidad y la escala de los dibujos sugerían algo mucho más profundo, algo que desafiaba toda explicación lógica y conocida hasta ese momento. El primer registro oficial de estos geoglifos llegó en 1927. El arqueólogo peruano Toribio Mejía Chespe fue uno de los primeros en explorarlos a pie. Mientras caminaba por las colinas cercanas, los identificó como caminos ceremoniales o seques. Sin embargo, su verdadera magnitud y forma solo podían ser apreciadas desde una perspectiva elevada. El verdadero impacto del descubrimiento llegó cuando las primeras fotografías aéreas comenzaron a circular. El mundo quedó fascinado. ¿Cómo era posible que una cultura antigua hubiera creado dibujos tan enormes y precisos, diseñados para ser vistos solo desde el cielo, mucho antes de la invención de las máquinas voladoras? El interés científico creció exponencialmente. En 1939,
el historiador estadounidense Paul Kosok llegó a Perú para estudiar los antiguos sistemas de riego. Un día, mientras observaba el atardecer durante el solsticio de invierno, notó que el sol se ponía exactamente al final de una de las largas líneas rectas. Fue un momento de revelación. Kosok exclamó que las líneas eran el libro de astronomía más grande del mundo. Esta fue la primera teoría científica importante sobre el propósito de los geoglifos. Sugirió que los Nazca habían creado un gigantesco calendario astronómico para marcar solsticios, equinoccios y otros eventos celestes importantes para su agricultura y rituales. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora. Académicos y aventureros de todo el mundo se sintieron atraídos por el enigma peruano. Las líneas dejaron de ser un secreto local para convertirse en un fenómeno global. Representaban un desafío para la arqueología tradicional. No eran pirámides ni templos, sino un tipo de monumento completamente diferente. Un mensaje silencioso dirigido a los cielos o quizás a observadores que pudieran volar. El descubrimiento aéreo no solo reveló las figuras, sino que también plantó la semilla de un misterio que, casi un siglo después, sigue floreciendo y capturando la imaginación de todos nosotros. Ningún nombre está más ligado a las líneas de Nazca que el de Maria Reiche. Esta matemática y astrónoma alemana llegó a Perú en 1932. Quedó cautivada por la teoría de Paul Kosok sobre el calendario astronómico. En 1946 decidió dedicar su vida a estudiar y proteger los geoglifos. Se mudó a una pequeña cabaña en el desierto, sin agua corriente ni electricidad. Su única compañía eran las estrellas y las figuras gigantescas que se convirtieron en su obsesión. Con una escoba, una escalera y herramientas de medición sencillas, comenzó la monumental tarea de limpiar, medir y cartografiar las líneas, una por una. Durante más de 5 décadas, Maria Reiche caminó por la pampa. Se convirtió en una figura familiar, conocida localmente como la Dama del Desierto. Su trabajo fue minucioso y solitario. Se arrastraba por el suelo para limpiar el polvo y las piedras que el viento había acumulado sobre los trazos. Subía a escaleras para obtener una mejor perspectiva y usaba cuerdas y estacas para medir con precisión las dimensiones y orientaciones de cada figura. Gracias a su dedicación incansable, hoy tenemos mapas detallados de cientos de geoglifos. Ella fue la primera en comprender la verdadera escala y complejidad de este sitio arqueológico único en el mundo. Reiche fue una firme defensora de la teoría astronómica. Creía que las figuras de animales representaban constelaciones del zodiaco Nazca. El mono, por ejemplo, podría estar relacionado con la Osa Mayor. La araña, un símbolo de la lluvia y la fertilidad, podría estar alineada con la constelación de Orión. Pasó años buscando correlaciones entre las líneas y los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Aunque muchas de sus hipótesis específicas no han sido completamente probadas por la ciencia moderna, su trabajo sentó las bases para toda la investigación posterior. Ella nos enseñó a ver las líneas no como simples dibujos, sino como un texto científico y sagrado. Más allá de su investigación, la mayor contribución de Maria Reiche fue la protección de las líneas. Luchó ferozmente contra la destrucción causada por el tráfico de vehículos y la expansión urbana. Usó su propio dinero para contratar guardias y educar a la población local sobre la importancia de este patrimonio. Su persistencia fue fundamental para que la UNESCO declarara las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa como Patrimonio de la Humanidad en 1994. Maria Reiche murió en 1998 y fue enterrada en el desierto que tanto amó. Su legado perdura en cada línea protegida, un testamento de una vida entregada a desentrañar un misterio ancestral. La creación de las líneas de Nazca es, en sí misma, una maravilla de simplicidad e ingenio. No se necesitaron herramientas complejas ni tecnologías avanzadas. Los antiguos Nazca utilizaron un método sorprendentemente sencillo. El desierto de Nazca está cubierto por una capa de rocas de color rojizo oscuro,
oxidadas por el tiempo. Debajo de esta capa superficial, el suelo es mucho más claro, de un color amarillento. Para crear las líneas, los Nazca simplemente retiraron la capa superior de piedras rojizas, dejando al descubierto el suelo más claro que se encuentra debajo. De esta forma, crearon un contraste de color que es visible desde la distancia. Estas zanjas o surcos no son muy profundos. La mayoría tiene solo entre 10 y 30 centímetros de profundidad. Lo que las hace tan duraderas es el clima único de la región. El desierto de Nazca es uno de los lugares más secos de la Tierra. Apenas llueve y el viento es mínimo. Además, el suelo contiene yeso, que, con la humedad del rocío matutino, ayuda a fijar las piedras y a proteger los dibujos de la erosión. Estas condiciones climáticas excepcionales han permitido que las líneas se conserven casi intactas durante más de 15 siglos, como una fotografía grabada en la superficie del planeta, esperando a ser admirada. Una de las curiosidades más fascinantes es que muchas de las figuras, especialmente las de animales y plantas, fueron hechas con un solo trazo continuo. La línea comienza, dibuja toda la figura sin levantarse y termina cerca del punto de partida. Esto sugiere una planificación meticulosa. Los arqueólogos creen que los Nazca primero crearon modelos a pequeña escala. Luego, utilizando un sistema de estacas y cuerdas, transfirieron el diseño al suelo del desierto a una escala monumental. Este método, conocido como el método de la cuadrícula, les habría permitido mantener las proporciones y la precisión de las formas complejas sin poder ver el resultado final desde arriba. El tamaño de las figuras es asombroso. El pelícano mide casi 300 metros. La figura del lagarto fue cortada en dos por la construcción de la carretera panamericana. Originalmente medía 188 metros de largo. Además de las figuras, hay cientos de líneas rectas que se extienden por kilómetros, algunas hasta 9 kilómetros de largo, cruzando valles y colinas sin desviarse. La precisión de estas líneas rectas es desconcertante. Este dominio de la geometría y la topografía a gran escala, realizado por una cultura sin escritura, es una de las mayores pruebas del avanzado conocimiento técnico y la increíble organización social del pueblo Nazca. La primera gran explicación científica para las líneas de Nazca fue la teoría astronómica, propuesta inicialmente por Paul Kosok y desarrollada exhaustivamente por Maria Reiche. Esta idea sugiere que el desierto de Nazca era un observatorio a cielo abierto, un gigantesco calendario astronómico y astrológico. Según esta teoría, las largas líneas rectas no son aleatorias. Muchas de ellas estarían alineadas con puntos importantes en el horizonte, puntos donde el Sol, la Luna o ciertas estrellas brillantes salían o se ponían en fechas significativas, como los solsticios y los equinoccios. Estos eventos celestes eran cruciales para una sociedad agrícola como la Nazca. Comprender los ciclos del cielo era fundamental para la supervivencia. Saber cuándo comenzaba la temporada de siembra o cuándo llegarían las lluvias era de vital importancia en un entorno tan árido. Las líneas habrían servido como un calendario práctico, permitiendo a los sacerdotes o chamanes Nazca predecir estos eventos con precisión. Las figuras de animales y plantas también podrían tener un significado astronómico. Maria Reiche propuso que representaban constelaciones. La araña, por ejemplo, podría estar asociada con la constelación de Orión, cuya aparición en el cielo nocturno coincidía con el inicio de la temporada de lluvias en los Andes, una fuente vital de agua para los ríos de la costa. Sin embargo, la teoría astronómica no está exenta de críticas. Estudios posteriores, utilizando análisis estadísticos y computadoras, han puesto en duda muchas de las alineaciones propuestas por Reiche. Los críticos argumentan que, con tantas líneas y tantas estrellas en el cielo, es posible encontrar alineaciones por pura casualidad. No hay suficientes correlaciones significativas para probar que todo el complejo de Nazca fue un observatorio. Además, muchas líneas no apuntan a ningún objeto celeste conocido. Esto sugiere que, si bien la astronomía pudo haber jugado un papel, probablemente
no fue el único propósito de los geoglifos. A pesar de las dudas, la dimensión astronómica de las líneas sigue siendo una parte importante del misterio. Es innegable que las culturas antiguas de todo el mundo observaban el cielo con gran atención. El sol y la luna regían sus vidas, sus mitos y sus rituales. Es muy probable que los Nazca no fueran una excepción. Quizás las líneas no eran un calendario preciso en el sentido moderno, sino más bien un mapa simbólico del cosmos. Un paisaje sagrado donde los eventos terrenales y celestiales se unían. Un lugar para conectar el mundo de los humanos con el mundo de los dioses que habitaban en el firmamento. Otra de las teorías más aceptadas en la actualidad se centra en el aspecto ritual de las líneas. En lugar de ser dibujos para ser vistos desde arriba, muchos arqueólogos creen que las líneas eran en realidad caminos ceremoniales. Caminos que eran recorridos a pie por los miembros de la comunidad Nazca durante importantes rituales religiosos. Imaginen, por un momento, procesiones de personas caminando lentamente a lo largo del contorno del colibrí o del mono, cantando, danzando y haciendo ofrendas para invocar a sus dioses. Desde esta perspectiva, la experiencia de las líneas no era visual y distante, sino física, participativa y profundamente espiritual. Esta teoría se apoya en varios hallazgos arqueológicos. En los puntos de intersección de muchas líneas y en los bordes de las figuras se han encontrado pequeños montículos de piedra, plataformas de adobe y restos de ofrendas. Se han descubierto fragmentos de cerámica rota, restos de alimentos y conchas de Spondylus, una ostra espinosa muy valiosa que se asociaba con el agua y la fertilidad. Estos hallazgos sugieren que las líneas eran lugares de actividad ritual intensa, lugares donde la gente se reunía para realizar ceremonias destinadas a asegurar la supervivencia de su comunidad en un entorno tan hostil. El propósito principal de estos rituales habría sido la petición de agua. El agua era el recurso más preciado en el desierto de Nazca. La vida y la muerte dependían de los ríos que bajaban de los Andes. Muchos de los animales representados en los geoglifos están asociados con el agua y la fertilidad en la cosmología andina. La araña, el colibrí, el mono y el lagarto son símbolos de lluvia, agricultura y vida. Al caminar sobre estas figuras sagradas, los Nazca podrían haber estado realizando una forma de magia simpática, un intento de invocar a los espíritus de la montaña y a los dioses del agua para que enviaran el líquido vital a sus campos. Esta teoría, sin duda, transforma nuestra comprensión de los geoglifos. Ya no son solo un mensaje para los dioses en el cielo, sino un escenario para la interacción humana con lo divino aquí en la tierra. Las líneas se convierten en un templo sin muros, un espacio sagrado donde la comunidad se unía para reafirmar su conexión con la naturaleza y el cosmos. Cada línea recorrida era una oración. Cada figura completada era un acto de fe, una demostración colectiva de devoción para mantener el equilibrio del mundo y garantizar la continuidad de la vida en uno de los lugares más desafiantes del planeta. Ningún misterio antiguo estaría completo sin una teoría que involucre a visitantes de otros mundos. Y las líneas de Nazca no son la excepción. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó su famoso libro Recuerdos del futuro. En él, propuso una idea que capturó la imaginación popular. Sugirió que las líneas de Nazca eran, en realidad, pistas de aterrizaje para naves espaciales extraterrestres. Según von Däniken, los antiguos Nazca no podrían haber creado figuras tan grandes y precisas sin ayuda externa. Los dibujos, visibles solo desde el aire, serían señales para estos visitantes celestiales. La teoría de los antiguos astronautas ofrece una explicación simple, aunque fantástica, para algunos de los aspectos más desconcertantes de las líneas. ¿Por qué hacer dibujos que solo se pueden ver desde el cielo? ¿Para que los vieran quienes vuelan? ¿Cómo lograron tal precisión sin tecnología avanzada? Porque recibieron instrucciones o ayuda de seres con conocimientos superiores. Las largas y anchas pistas rectangulares, que se asemejan a pistas de aterrizaje modernas,
son la principal evidencia para los defensores de esta teoría. Para ellos, el desierto de Nazca fue un antiguo aeropuerto cósmico, un punto de encuentro entre humanos y extraterrestres. Sin embargo, la comunidad científica rechaza rotundamente esta hipótesis. Los arqueólogos y los historiadores señalan que no existe ni una sola prueba material que la respalde. No se ha encontrado ningún resto de tecnología no humana, ningún metal extraño, ningún artefacto que no sea de origen terrestre. Además, la explicación de cómo se hicieron las líneas es perfectamente lógica y no requiere intervención alienígena. Como hemos visto, con modelos a pequeña escala, estacas y cuerdas, los Nazca tenían todo lo necesario para crear sus obras maestras. El suelo blando del desierto, además, no sería adecuado para el aterrizaje de naves pesadas. A pesar de la falta de evidencia científica, la teoría extraterrestre sigue siendo increíblemente popular. Ha inspirado innumerables libros, documentales y películas. Se ha convertido en parte del folclore moderno que rodea a las líneas de Nazca. ¿Por qué nos atrae tanto esta idea? Quizás porque apela a nuestro sentido de la maravilla y a la posibilidad de que no estemos solos en el universo. La idea de que nuestros antepasados tuvieron contacto con seres de las estrellas es emocionante. Aunque sea solo una fantasía, esta teoría ha contribuido a mantener vivo el interés mundial por el misterio de Nazca, atrayendo a turistas y soñadores por igual. A pesar de décadas de estudio, muchas preguntas fundamentales sobre las líneas de Nazca siguen sin respuesta. Uno de los mayores enigmas es la asombrosa precisión lograda desde el suelo. ¿Cómo pudieron los Nazca mantener la coherencia y las proporciones perfectas de figuras que medían cientos de metros, sin poder ver su trabajo desde una perspectiva elevada? Aunque la teoría de los modelos a escala y las cuadrículas es plausible, la ejecución a una escala tan masiva sigue siendo un testimonio asombroso de su habilidad matemática y de planificación. La capacidad de trazar líneas rectas perfectas que atraviesan terrenos irregulares durante kilómetros es un desafío de ingeniería incluso para los estándares modernos. Otro misterio desconcertante es el de las líneas que se cruzan. El desierto de Nazca no es un lienzo limpio con dibujos aislados. Es un palimpsesto, un manuscrito en el que se han escrito y reescrito mensajes a lo largo de cientos de años. Muchas de las líneas y figuras se superponen. Trazos más recientes cortan y atraviesan dibujos más antiguos. ¿Por qué una cultura destruiría o dibujaría sobre sus propias creaciones sagradas? Algunos expertos creen que esto indica un cambio en las creencias o en los rituales a lo largo del tiempo. Quizás diferentes clanes o familias creaban sus propias líneas, o las figuras perdían su poder y necesitaban ser reemplazadas. Cada capa añade complejidad al misterio. El verdadero significado de las figuras también sigue siendo un tema de debate. ¿Son constelaciones, como creía María Reiche? ¿Son representaciones de los dioses del agua y la montaña, como sugiere la teoría ritual? ¿O podrían ser algo completamente diferente? Algunos investigadores proponen que las figuras animales podrían ser tótems que representan a diferentes clanes o linajes. Otros sugieren que el complejo de Nazca es un mapa, no un mapa del cielo, sino un mapa del paisaje subterráneo, señalando la ubicación de acuíferos y fuentes de agua subterránea. Una idea que conectaría directamente con la obsesión por el agua. Finalmente, la pregunta más grande de todas sigue siendo: ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación principal que impulsó a toda una sociedad a invertir una cantidad tan enorme de tiempo y esfuerzo en este proyecto monumental? Fuera cual fuera su propósito, astronómico, ritual, social o una combinación de todos ellos, tuvo que ser de una importancia abrumadora. La creación y el mantenimiento de las líneas requirieron una organización social compleja y una fe compartida que perduró durante generaciones. La respuesta a esta pregunta se perdió con la cultura Nazca, y quizás
Esa es la clave de su fascinación. El misterio es el mensaje. Las líneas de Nazca son mucho más que un simple conjunto de dibujos en el desierto. Son un puente hacia un pasado remoto y enigmático, un testamento silencioso de la creatividad y la espiritualidad de una cultura que encontró una forma única de expresar su visión del mundo. Nos recuerdan que hay muchas formas de conocimiento y muchas maneras de interactuar con el universo. Los Nazca no nos dejaron pirámides imponentes ni ciudades de piedra, pero nos legaron un paisaje transformado por la fe, un lienzo de tierra que habla de su profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. Su legado es una pregunta grabada en la piel del planeta. Al contemplar estas figuras desde el aire o al imaginar las procesiones que las recorrían, nos vemos obligados a ser humildes. Las líneas desafían nuestra visión moderna y tecnológica del mundo. Nos demuestran que el ingenio humano no depende de las computadoras ni de las máquinas voladoras. Depende de la observación, la colaboración y un propósito compartido. Los Nazca nos enseñan que con herramientas simples, pero con una comprensión profunda del entorno y una organización social sólida, es posible lograr hazañas que desafían el paso de los milenios y continúan asombrando al mundo entero en pleno siglo XXI. El misterio de Nazca probablemente nunca será resuelto por completo, y quizás sea mejor así. La ausencia de respuestas definitivas es lo que alimenta nuestra imaginación. Nos permite proyectar nuestras propias preguntas sobre el significado de la vida, nuestro lugar en el universo y nuestra relación con lo divino. Las líneas son un espejo en el que se reflejan nuestras propias búsquedas y anhelos. Son un recordatorio de que la historia no es solo una colección de hechos, sino también un vasto territorio de enigmas que nos invitan a explorar, a cuestionar y a soñar con las posibilidades que se esconden más allá de nuestro conocimiento. Al final, las líneas de Nazca son un susurro eterno del desierto, un mensaje que ha viajado a través de más de 15 siglos para llegar hasta nosotros. No nos habla con palabras, sino con formas, con la imagen de un cóndor en pleno vuelo, una araña tejiendo su red o una espiral que se pierde en el infinito. Nos hablan de un pueblo que dedicó su existencia a dialogar con el paisaje y con los cielos, y en su silencio monumental nos dejan una última y profunda reflexión, que las obras más perdurables de la humanidad no siempre son las que se construyen para ser vistas, sino aquellas que se crean para creer.